Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Fran Ortega, que ya ha estado en nuestro programa en otra ocasión, para hablarnos del contenido de su libro Los peluches de Dios. La abundante información que nos dejó nos obliga a invitarlo de nuevo para acometer otras informaciones que están contenidas en su nuevo libro, que es una continuación de Los peluches de Dios, que se llama La disolución del ego. Fran Ortega es una persona de alta cualificación en el conocimiento espiritual y en el renacer de la conciencia. Hoy vamos a hablar de las condiciones en que nos encontramos en este momento de grandes indecisiones en la humanidad, sobre el futuro y sobre la divinidad de todo. Hablaremos también del ego y hablaremos del anticristo, que nunca hemos hablado del anticristo, pero eso va hacia dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. Hola, Fran. Hola. Encantado de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Yo también. Ha sido para nosotros un éxito traerte, porque la última vez que estuviste con nosotros es que fue abundante la información que nos diste. Pero antes de nada vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Y inmediatamente entramos en faena porque tú te tienes que ir para Madrid. Sí, he perdido el tren de venida, no quiero perder el de vuelta. Sí, sí, he tenido que retrasar el tren. Ajá. Por un minuto me han cerrado las puertas. Bueno, bien, es gratificante para nosotros el que tú vengas de Madrid aquí a hacer el programa y te marchas corriendo porque mañana tienes que trabajar. Un paseo que doy con mucho gusto. Bueno, entramos en cosas de mucha profundidad la otra vez que estuviste aquí. Fueron cosas interesantísimas que, bueno, para recordar, para estudiar, para ver el programa de nuevo. Y hoy vamos a hablar de la disolución del ego, que es la segunda parte del libro que tú presentaste aquí la otra vez, ¿no? Mira, de lo que tú comentas, todos somos testigos de lo que está pasando y todos somos testigos de lo que ha pasado siempre y de dónde venimos, de dónde procedemos, quiénes somos. Lo que pasa es que la diferencia entre unos y otros es que unos empiezan a recordar un poquitín antes que el resto. Por ejemplo, Siddhartha, Jesús, recordaron hace miles de años, compartieron su recuerdo de quiénes eran con nosotros, nos dijeron que éramos iguales a ellos y ahora a nosotros nos corresponde prestar atención a ese recuerdo y tomar responsabilidad de quiénes somos y de dónde venimos. Seguir los pasos de ellos, de nuestros hermanos mayores, simplemente. Es interesante porque tú siempre en tus intervenciones dices que, bueno, que tú no dices nada nuevo, que lo que intentas es hacernos recordar y que intentemos todos recordar cosas que nosotros sabemos de antemano, ¿no? Es que es fácil analizarlo, tanto en las conferencias como en los libros, no tienes más que tomar nota de lo que digo y es que no hay nada nuevo, está todo dicho hace miles de años. Simplemente que ahora tenemos conocimiento científico y tenemos conocimiento responsable para dar sentido a cada una de esas palabras dicho por los místicos de la historia. Pero mística y ciencia hoy empiezan a darse la mano. La física cuántica está demostrando día a día lo que los místicos llevan diciendo miles de años. Es que la física siempre ha tenido una postura contraria totalmente a la espiritualidad o cualquier indicación en ese sentido, porque la física lo que intenta es demostrar que es verdad lo que se puede medir, lo que se puede tocar o cuantificar. Claro, la espiritualidad no se puede entrar ahí físicamente, que tú lo percibas, pero claro, los de la física cuántica que entran en la física de las partículas subatómicas, y pues eso está cerca de la luz, está cerca de la espiritualidad, ¿no? Claro, es que la historia es que a lo largo del tiempo hemos separado los dos hemisferios, por un lado el derecho, por otro el izquierdo, como en enfrentamiento. Y hoy la física cuántica para mí es como que intenta dar explicación con el hemisferio izquierdo, dar fórmulas a lo que el derecho llama Dios. Entonces ahora es cuando empiezan a compaginarse y a abrazarse y a trabajar en armonía. El izquierdo entiende y el derecho siente. Es curioso, ¿eh? Pero hay que ver de ese tema el tiempo que llevamos hablando de los hemisferios
y lo importante que es eso en la vida de las personas, ¿eh? Imagínate un pájaro que solo tiene un ala. ¿Cómo vuela? Necesita las dos alas extendidas en la misma apertura para poder volar y poder encaminarse a un nuevo horizonte. Con un solo ala no haría más que dar círculos, no podría volar. Necesitamos los dos hemisferios, entender y sentir. Tú entiendes, Fran, tú hablas de lo que te dé la gana, ¿eh? Tú no se me cuentas lo que yo te pregunte, pero tú vienes aquí a decirnos lo que nos tiene que decir y nos lo dices. Pero yo te sonsaco un poquito. Podríamos decir que en nuestra vida, tal como la hemos como nos la han planteado, pues nosotros lo que hacemos es vivir la vida como nos la plantean, es la vida del ego, no es la vida de la espiritualidad. Y irse de ahí, en busca de la espiritualidad, es un tema heroico en este momento, incluso hoy aquí en una sociedad como esta. Y en busca de esa espiritualidad, es decir, pero yo tengo que ser algo más que lo que yo siento en mí, porque esto no puede ser real, ¿no? Lo que pasa es que para hablar de esto necesitamos especificar los niveles de atención, porque hay niveles de atención. El nivel básico es el del peón, el del alfil del tablero, que para que cada jugada para el peón se torna real. Si llega una torre y se come el peón enemigo, es real para el peón la jugada, y tanto, como que la han mandado para casa y la han quitado del medio. Pero es real para el jugador. El jugador puede decir, bueno, vale, un contratiempo, para ver si para la próxima tengo más atención. Y para un observador que observa, le da igual que van en unas que otras, que simplemente está disfrutando del juego, es significativo que el peón desaparezca del tablero. Luego, son niveles de atención. Si cuanto más nivel de atención, más alto sea el nivel de atención, más fácil nos resultará ver todo el entramado de lo que hay aquí. Si partimos de la frase que tú has dicho, de cómo nos montan la sociedad, la experiencia de la espiritualidad, estamos hablando de una perspectiva del peón, en el que el peón es víctima y también es atacante dentro del juego. Y entonces para él todo está proyectado en el tablero y fuera de él. Pero si te elevas al nivel de observador, ya no es los demás los que nos provocan eso, sino somos nosotros mismos, que estamos jugando a este juego. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas, los que buscamos en la dualidad la expresión tanto del amor como del miedo, porque así lo decidimos. Cuando Jesús menciona al hijo pródigo que se va de casa y se divide, se diaboliza, se separa, pues experimenta ahora esa dualidad y él es el que crea todo esto. Comentabas en la presentación que íbamos a hablar del anticristo. Yo, si quieres, viene al pelo. Sí. ¿A ti te gustaría ver el rostro del anticristo? Hombre, no tengo ningún interés en verlo, ¿me entiendes? Pero saberlo sí me interesa saberlo. Se requiere de mucho valor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría ver el rostro del Cristo? A lo mejor un familiar cercano. Se requiere del mismo valor. Es que ¿sabes qué pasa? Sí. Que yo creo que el Cristo y el anticristo lo vemos simplemente mirando al espejo. Porque mirando al espejo entendemos que la lucha que hay entre la luz y la oscuridad que vemos ahí fuera, en realidad se está dando aquí, en nuestro corazón. Es ahí donde están el miedo y el amor en pugna. El miedo vence porque estamos prisioneros de este mundo dual, de esta densidad tan profunda de dualidad, en el que el miedo nos tiene atrapados. Pero en el momento que confrontamos, que miramos al espejo y decimos, coño, pero la expresión, yo puedo ser al mismo tiempo santidad, y lo cual me produce mucho pudor, pero al mismo tiempo puedo ser un auténtico canalla, y lo cual me produce también rechazo, pues no puedo ser al mismo tiempo, no puedo ser tan malo, ni tampoco puedo ser santidad. El problema es que estamos ahí como en medio de un sándwich, que no admitimos ninguna de las dos realidades, y lo único que, por ejemplo, Jesús nos invitaba era a abrazar la dualidad. Cuando Jesús dijo, hay otros rebaños, hay otras ovejas, pero no son de este rebaño, perdón. Y yo he venido para que todos podáis oír mi voz y hacer un solo rebaño con un solo pastor. Es decir, abrazar todo, luz y oscuridad en tu corazón. Luego, si vemos las luchas que hay fuera, la pelea, la luz y la oscuridad en confrontación, en realidad es aquí donde se está dando. Si lo integramos ahí, Cristo y Anticristo se funden en uno, en unidad, y volvemos a la unidad divina, a la casa.
de la que procedemos. O sea que tú no ves que, como me parece que lo dice el Apocalipsis, que el anticristo puede ser bueno, pues alguien que tiene un poder terrible en este mundo y que se pueda confrontar perfectamente con un planteamiento como el de Jesús, y después de eso vendrá la felicidad, ¿no? Mira, cuando mirándote al espejo logres ver directamente a los ojos de donde reside el miedo y la culpa, porque el anticristo es miedo y culpa, cuando confrontes eso, estarás mirando directamente a los ojos de tu propia manifestación interna de anticristo, de dualidad interna que tenemos. Cuando mires a los ojos que ves reflejado en el espejo y veas inocencia, veas armonía, veas serenidad, veas amor incondicional, estarás viendo los ojos de tu propio Cristo interior. En ese momento será cuando puedas confrontarlos y abrazarlos en ti. Ese poder tan inmenso que tiene el anticristo es igual al Cristo. En un mundo de dualidad, si tú generas una ley física, de física básica, tú generas una fuerza en esa dirección, te encuentras otra contraria de la misma intensidad. Eso lo dice la física. Si tú tienes una energía, por ponerle una etiqueta, crística, inevitablemente tienes una anticrística, porque estamos en dualidad. Eso solo es posible en la dualidad. Luego, ese poder inmenso no podemos subestimarlo, porque el poder del anticristo es tan grande como el del Cristo. Del mismo, es la misma intensidad. Son dos antagonistas de la misma, del mismo nivel de potencia. Y la forma de andar ese camino a lo mejor son las enseñanzas de Jesús, no declarar a todo el mundo inocente, amar a los enemigos. Claro, cuando tú ves en los ojos... Mira, ¿por qué? Y esto retomamos el tema del ego. Si tú logras ver en los ojos de la persona que tienes frente a ti la inocencia que hay, porque todo lo que ha hecho en su vida o ha dejado de hacer ha sido desde los miedos producidos por su ego, porque es el ego el que entra en miedo. El ego, mira, el ego es como la fichita del ajedrez, el peón. Si tú juegas al ajedrez necesitas un representante en el juego, y ese representante son las fichas del ajedrez. Si juegas al juego de la dualidad necesitas un representante que te represente dentro de este juego de dualidad, y ese representante es el ego, es nuestro hijo, es nuestra creación. El problema es que se nos dice que reneguemos del ego, que lo rechacemos, cuando se hace impepinable tenerlo. Si yo no tuviera ego, entre todos los que estáis aquí me comeríais, o sea, porque me arrollaríais. En cambio, está aquí mi ego para decir, estos son mis límites, mi frontera, y de aquí no te pases. Ese es el que me da mi posición dentro del tablero del juego. La historia es que si yo quiero dejar de jugar, tengo que... El peón fuera del juego ya no tiene sentido. Si yo dejo de jugar a la dualidad, mi ego tampoco tiene sentido, y tengo que disolverla. El problema es cómo disuelvo el ego. Si tú estás renegando del ego, le estás le tienes como un enemigo, no puedes disolverlo, porque él mismo se revela ante la disolución. ¿Por qué? Porque está asustado. El único modo que tienes de disolver el ego es aceptarle y amarle como un hijo. Si tú tienes un conflicto con un hijo, te desgarra el alma. Tú tienes un conflicto con tu hijo y es que es un sinvivir, no encuentras sentido. Si tú tienes un conflicto, y es el que tenemos con el ego, es nuestra creación, es nuestro hijo, es lo que nosotros hemos creado para estar dentro del juego de la dualidad. Sin él no sería posible este juego de dualidad, de conocimiento de lo que es el amor y el miedo. Para salir del juego yo le tengo que agradecerle, darle toda mi gratitud. Gracias, yo te he creado y has hecho tu función como debías hacerla. Claro. Bendito sea. Y el amor, Ángel, disuelve el miedo. Si tú le das amor a tu ego, tú te reconoces, le das tu valor a tu propio ego, al margen de la esencia divina que eres, a tu propio ego, de todo lo que ha hecho por ti, ese amor que le estás dando le va a disolver el miedo y se va a entregar como un peluche a los brazos del niño, se entrega a los brazos de Dios, porque ya su función ha sido cumplida, se le reconoce, se le ve. ¿El ego qué quiere?
que se nos vea, que se te reconozca, que sepa, que estoy aquí. Es importante. Claro, entonces cuando tú le ves, cuando tú le honras, cuando tú le reconoces, cuando tú le agradeces, el ego se tranquiliza, cualquier ego se tranquiliza, es que me están viendo, me están reconociendo, y en ese momento es cuando se puede entregar a tus brazos y marcharía, ¿no? Claro. Te moriría. Si no le das al ego lo que el ego te pide un poquito. Claro, es que sería una lucha constante y la lucha alimenta el conflicto. Sí. Escúchame, Fran, vamos a cortar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Vale. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. Fran, hemos pasado la primera parte del programa muy bien. ¿Qué tal has estado tú? Pues yo fenomenal. A gusto, ¿no? Me siento como en casa, gracias. Bien, pues ahora vamos a seguir hablando del ego seguramente, pero de otras cosas también que constan en los documentos evangélicos, parece que no tienen importancia, ¿no? Pero después, si ahonda un poco en ello, descubre que ahí hay una información importante, ¿no? Como, por ejemplo, me comentabas tú, me parece que antes de empezar el programa, el tema de Pedro, con Jesús, el diálogo de Jesús con Pedro. Ya, mira, es que yo creo que Jesús, ni ninguno de sus apóstoles, ni ninguno de los que aparecen en los evangelios, ni siquiera los considerados antagónicos, hizo nada a lo pequeño. Fue todo un mensaje que quedó ahí patente para que hoy lo pudiéramos entender. Es importante lo de Pedro, las negaciones de Pedro. Mira, cada uno de los apóstoles yo creo que cumplió con su función, ¿no? Judas hizo a la perfección el suyo, un gran acto de amor, y Pedro cumplió con otra muy importante. Y mira, y esto lo vuelvo a encajar con las profecías, por ejemplo, mayas, que están así tan candentes, tan presentes. Según los mayas, el amanecer galáctico estaba a 60 días vistas de aquí, el 21 de diciembre. Sí. Ahí no nos vamos a meter ahora en el tema, pero es cuando va a aparecer el Sol en el horizonte galáctico del centro de la galaxia, que es el gran salto cuántico a un nuevo estado de conciencia según los mayas. Bien, cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, nos está dejando un mensaje a nosotros y está utilizando a su amado apóstol, que también voluntariamente se ofrece a esa aventura, a ese encuentro, para dejarnos la lección. Imagínate, Jesús le dice, antes de que cante el gallo ¿qué hace? Anuncia el amanecer de un nuevo día. Y nosotros estamos en ese amanecer de un nuevo día, estamos ahora mismo oyendo al gallo cantar. Y es ahora cuando corremos el gran peligro que corrió Pedro de negarse a sí mismo. Pedro no renegó del Maestro, no renegó de Jesús, realmente se traicionó a sí mismo cuando le dijeron, oye, tú ibas con el Cristo, con el Jesús, con el Rabí, y él decía, no, yo no estaba ahí, estaba negándose a sí mismo, yo no soy un Cristo, no me juzguéis como él. Entonces, esa es la lección que nos deja. Nosotros estamos ahora en el amanecer, a un nuevo día, y estamos corriendo el peligro de entrar en pánico, entrar en miedo y decir, no, yo no soy Cristo, yo no puedo ser el Cristo, y correr el peligro que nos dejó Pedro, vivir el resto de su vida carcomido por la culpa y forzando un destino más terrible aún que la de Jesús, que fue crucificado pero boca abajo. Es decir, que él mismo se autocastigó por esa culpa, ese resentimiento de haber renegado de sí mismo. Esa es la lección que nos dejó Pedro con su sacrificio. Tengamos atención, pongamos atención, asumamos responsabilidad, asumamos nuestro lugar en el universo y entreguémonos a la experiencia de vivir, encaminarnos hacia la fusión de la dualidad, que es lo que nos dejó Jesús. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, renuncia a su ego, a la soberbia del ego, coja su cruz y me siga. Es decir, se haga responsable, su cruz es su responsabilidad, de todo lo que ha hecho en su vida, de todas las decisiones que ha tomado, de todas las consecuencias de las decisiones, se ponga a compensar todas esas decisiones que han llevado y que han hecho la vida que tienes ahora. Asume tu responsabilidad, renuncia a tu ego, a la falacia del ego que controla, dale tu gratitud, dale tu amor y sígueme, que yo te voy a llevar donde estoy ahora, en la fusión con la divinidad, en la unión con Dios.
Pues fíjate lo que es esa interpretación con la interpretación oficial que se hace de los textos evangélicos. Coge tu cruz de cada día y sígueme, y la gente dice enseguida te voy a seguir, ¿no? Porque te ves crucificado y chorreando sangre. Pero esa es una interpretación, ¿eh? Esa es la mano del anticristo. El anticristo promueve la culpa y el castigo porque él está en pugna con el Cristo, es su antagónico. Entonces, todo lo que el Cristo te está diciendo, eres inocente, el anticristo te está diciendo, no, eres culpable. Y entonces tú decides. No puedes servir a dos amos, lo dijo Jesús. No puedes servir a dos amos. Elige, ¿eres inocente o eres culpable? Solo eres culpable o inocente en función de la decisión que tú tomas. Si tú eres inocente, bien, eres inocente. Ves la inocencia en el otro y, por otro lado, tienes que coger tu cruz, asumir tu responsabilidad, coger tu responsabilidad, hacerte cargo de todo lo que has hecho en tu vida y seguir mis pasos. Porque Jesús, cuando dijo, me hago cargo de todo, o sea, cargo sobre mis espaldas los pecados del mundo, él se estaba haciendo responsable de toda la proyección que había en el planeta, de lo que aún no tenía integrado en sí. Cuando consiguió integrarlo en sí fue cuando se cristificó, fue cuando se ungió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para ungirnos. Y eso, Fran, ¿tú crees que eso ha tenido alguna incidencia? Porque hay quien sostiene que eso fue una semilla que fue sembrada en la humanidad, ese momento cumbre del Cristo en ese... Esa fue dentro del nivel de atención del jugador. Ya te dije, ficha, jugador, observador. En el nivel de jugador fue la jugada maestra en el que el jugador ponía al peón. El peón es la pieza más humilde del tablero, y Jesús era humilde, nació en un pesebre, su inicio fue humilde, siguió, o sea, fue abriendo camino en el tablero y llegó al lado opuesto del tablero. ¿Y qué encontró? Que se convierte en dama. El peón, cuando llega a la retaguardia, se convierte en dama. Eso es una iniciación, se cristifica. Pero el jugador llega y dice, tengo que sacrificarte. ¿Por qué? Porque con esa jugada maestra distraigo a mi enemigo para que te coma, te aniquile, y por el otro lado le doy el jaque mate. Esa es la jugada en la que estamos ahora. Nosotros somos las piezas restantes del tablero que tenemos que dar simbólicamente el jaque mate a toda esta jugada en la que estamos. Poner fin al juego. Interesante, y también, como tú bien expresabas hace un momento, es un reto muy fuerte para un ser humano que está descubriendo cosas y que se pare en la mitad del camino y se vuelva para atrás, por ejemplo. Como el Pedro. Ese es el peligro que tenemos. Yo creo que ese es el único pecado que tiene el ser humano, volver hacia atrás. Es que, claro, vale, pecado del nivel de peor. Bueno, si no vamos a, es que pecado es una etiqueta del anticristo. Ya. Entonces, si con el pecado nos carcome la culpa, y con la culpa carcomiéndonos es imposible que... Mira, la pineal es una glándula que tenemos ahí en el centro del cerebro, que es un ojo. Si investigáis un poco por internet, veis que tiene las mismas células que un ojo. Y hay investigaciones, que no nos da tiempo a hablar de ellas, pero irradia luminiscencia en la pineal. Si hay un momento en el Apocalipsis en que Jesús dice, si tu ojo está sano, no dice tus ojos, sino tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo está enfermo, ¿cuánta luz, cuánta oscuridad habrá en ti? Es decir, si... No sé a qué venía esto. No, pero está muy bien, la información está magnífica, ¿eh? Es que es importante tener esa lucidez en de otros estados de conciencia, de otras dimensiones paralelas, para poder... por la culpa. La oscuridad lo que hace es cegarte ese ojo que tenemos ahí, que nos conecta con otras realidades de nosotros mismos, para mantenernos en la ignorancia. Jesús nos dijo, la verdad os hará libre. Si tú descubres que hay otras manifestaciones de ti que bailan en la luz, tanto en la oscuridad, si tú exploras esas otras realidades de ti mismo y las integras en ti, estarás viendo la verdad ante ti y podrás ser libre, porque tendrás todas las jugadas del juego ante ti, y desde la perspectiva de un jugador tienes todo el tablero, y la de un observador ya es que te da igual ganar, perder, es simplemente el disfrute de esto que estamos haciendo. ¿Es ahí donde estamos, Ángel?
Estupendo, estupendo. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos dando ahora mismo una interpretación de lo que son los textos evangélicos, que es lo que nos ha hecho, son nuestras creencias, lo que nos ha traído hasta aquí, y ahora resulta que estamos observando que hay otra interpretación, que hay otro Jesús. Lo cual no deja de ser una osadía por mi parte. Claro. Porque vete tú a saber si es así. Pues seguro que es así. Bueno, yo ahora mismo te digo seguro que es así. Mañana a lo mejor te puedo decir que no, pero ahora mismo seguro que eso es así. Hay otra interpretación. Mira, cuando en el Apocalipsis Juan nos habla de la nueva Jerusalén, evidentemente no es una Jerusalén física, es decir, no es una ciudad, es un nuevo estado de conciencia, de luz y de conciencia suprema, ¿no? Y Juan nos decía que esa ciudad se sustentaba sobre 12 pilares, y cada pilar llevaba el nombre de uno de los apóstoles. Tenía 12 puertas de acceso, tenía 12 estadios de distancia, era 12 sí, de ancho, de arte. Sí, el caso es que siempre aparece el número 12. Jesús no tenía 12 apóstoles. Hay un texto en Corintios que dice: ¿y por qué no se nos permite a nosotros ser acompañados por esposas cristianas, al igual que los apóstoles hermanos del Señor? Es decir, eso se debió de escapar a la Iglesia, porque ¿seguro? Los apóstoles iban acompañados de sus esposas. Es decir, Jesús tenía apóstoles y apóstolas. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de integración de la dualidad. No podía defenestrar a una de las partes de la dualidad, no podía defenestrar a lo femenino. Si él está hablando de integrar la dualidad masculino y femenino, dos manifestaciones de dualidad. Él tenía, lo que pasa que luego la mano del anticristo manipuló todo eso para defenestrar el papel de una de las partes, para que no se llegara al equilibrio de dualidad entre hombre y mujer. Entonces, cuando me vuelvo a perder. Es que me voy en red a todos lados. Discúlpame, de verdad. Estamos entrando en procesos muy amplios. Sí, lo de las 12 puertas. Sí. Entonces, lo de la ciudad de Jerusalén. Sí, pues Jesús en los escritos dice que se acompañaba por 12 apóstoles. Vale, agarremos ese mensaje, que es un mensaje oculto. 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representan cada una de nuestras cadenas de ADN, que tenemos atrofiadas. Solo tenemos 2 activas. Necesitamos activar las 12 cadenas de ADN, las 12 puertas de acceso al nuevo estado de conciencia de la Nueva Jerusalén, los 12 pilares que sustentan el nuevo estado de conciencia son las 12 cadenas de ADN. Y esas 12 cadenas activadas darán una 13ª armónica, con una nota musical, 2 notas musicales, una armónica que surge de la nada, que serán las que nos den la conexión con la divinidad, ese estado de conciencia crístico. Los 12 apóstoles daban el sentido a la maestría, entre comillas, la maestría, al estado de conciencia crístico a Jesús. Eran como testigos. Nosotros damos testimonio de tu estado de conciencia. Las 12 puertas de Jerusalén son las 12 formas de entrar a ese estado de conciencia, los 12 pilares. Lo importante es ahora, lo que estamos viviendo es esa activación de las 12 cadenas de ADN con las energías que nos vienen del centro de la galaxia, que están pero además activando. Parece que los científicos están descubriendo ahora que estamos todos reponiendo ese ADN que tenemos atrofiado, parece que lo estamos reponiendo. Claro, es que lo llamaban ADN basura porque no tenían ni idea para qué servía, pero mira, es para esto. Sí, escúchame, Fran, vamos a cortar un momento el programa, pero venimos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. Fran, ahora vienen las preguntas. ¿Podemos decir que el anticristo es la ausencia de Cristo? Es que el anticristo representa todo lo contrario al Cristo. Si el Cristo es inocencia, la ausencia de inocencia, ¿a qué te lleva? A la culpa. Y eso es anticristo. Sí, es que son etiquetas, son formas de expresar una misma situación, pero con expresiones distintas, incluso culturales. Yo podría darte esa respuesta. No obstante, me gustaría dejar esto claro. Venga. Es que yo no tengo respuestas, yo tengo opiniones. O sea, es que cuando me preguntan, yo no sé respuestas, no tengo respuestas. Es lo que opino, simplemente. Entonces, anticristo es
totalmente ausencia de inocencia. Y eso, ausencia de inocencia, le hemos etiquetado como culpa. Y lo que ibas a preguntar, porque veo, para que no te quedes con las ganas, María, a cámara cerrada, sobre el 3, yo creo que el 3 se repite tanto porque lo importante es la Santísima Trinidad, que nos olvidamos de ello. La Santísima Trinidad es el Padre, evidentemente es Padre-Madre, porque Jesús originariamente apostaría el cuello a que decía Padre-Madre, lo que pasa que se defenestró la parte madre. El Padre-Madre, el Hijo-Hija, y el cordón umbilical que los une a los dos es el Espíritu Santo. Eso es importante porque es la única esperanza que tenemos, la única herramienta que tenemos para recordar quiénes somos, ese cordón umbilical que llamamos Espíritu Santo, que nos mantiene unidos a la divinidad, a la unidad del Padre, Madre que somos, a la unidad con Él. Entonces, si nos olvidamos del número 3, nos estamos olvidando de nuestra propia conexión con la divinidad. Por eso es importante y se repite tantas veces en de los 3 Reyes Magos a las 3 negaciones de Pedro, los 3 que murieron en la cruz, los 2 rodeando a Jesús, los 2 ladrones, 3 veces las 3 caídas de Jesús, se repite en toda la historia de Jesús el 3, diciéndote, acuérdate de la Santísima Trinidad, es tu única conexión con la divinidad, el Espíritu Santo. Bien. Gracias. Servando. Estaba hablando de los 12 apóstoles y de que verdaderamente no solamente iban los 12 apóstoles, ¿no?, sino que llevaban pues también casi su familia detrás, sus mujeres. Entonces quiere eso decir, aunque se ha negado muchas veces, que Jesús también tenía su pareja, por decirlo de alguna forma, detrás, ¿no? Y se ha hablado siempre de que podía ser la famosa María de Magdala, y eso siempre se ha tratado de ocultar. ¿Por qué? Vamos a ver, María Magdalena tenía la sensibilidad femenina y entendía a Jesús muchísimo más que cualquiera de sus apóstoles. Entraba en vibración con él porque esa sensibilidad le conectaba con la parte femenina de Jesús, que hablaba desde la conciencia divina y la sensación, el sentimiento de estar unido a Dios, y por eso ella lo absorbía con mayor facilidad. Se le tachó de prostituta para quitarle el prestigio, porque fue una lucha interna de poderes para quitarle el prestigio para que no se le hiciera caso. Algo que no entiendo, porque si analizamos el papel de una prostituta, bendita sea, porque hay un lugar de ella, de su conciencia, de su yo superior, en un estado de amor incondicional, que lo que está haciendo es, a través de entregar su cuerpo a los hombres, está sanando, está transmutando energía. Porque ¿qué es lo que hace un hombre cuando va a una prostituta? Va a descargar toda su miseria, toda su decepción hacia sí mismo en ella, y ella lo transmuta. Eso es un acto de amor incondicional desde su yo superior, que utiliza ese cuerpo. Luego, bendita sea las prostitutas, yo lo veo así, no sé si estoy equivocado. La historia es que tachamos de prostituta a una mujer que hay que despreciarla, y esa se le utilizó y se le etiquetó a María Magdalena para que nosotros nos olvidáramos de esa parte femenina, de esa parte de sensibilidad nuestra que nos conecta con la divinidad, metiendo el hemisferio izquierdo, que es el masculino, que es el que enjuicia, el que lucha, el que confronta, el que enfrenta. Es la energía masculina, el enfrentamiento. No es mala ni buena, es así. Pero si tú anulas una de las dos formas de manifestación, te quedas con una, y volvemos al ejemplo del principio, el pájaro que vuela con solo un ala, que al final se estampona porque no puede volar. Bien, Teresa. Mira, cuando tú has hablado del ego, decías que teníamos como dos partes, éramos una dualidad, el miedo y el amor, ¿no? Si el amor vence al miedo o diluye al miedo, ¿qué es lo que queda? ¿Qué sucede? Es que el amor no vence, el amor ama. Entonces, acepta. Si el amor vence, es una forma de confrontación, es una forma de pelear. Vencer es consecuencia de una lucha, y el amor no lucha. El amor ama, acoge, entiende, arropa. Y si tú ves que el miedo es simplemente el ego, entra en estado de pánico cada vez que cree perder posiciones en el tablero.
Cuando un peón se siente amenazado, que está aquí la torre amenazándole el alfil y dice, ostras, que me están dando por todos lados, está en pánico, porque se ve amenazado porque le van a quitar el tablero. Ese no es el problema de nuestro ego, que se ve amenazado porque le vamos a quitar el tablero, porque ya no vamos a estar jugando a esta dualidad, vamos a abandonar el juego y a volver a un estado de unidad. Entonces el ego está en pánico. Si tú le das el amor, le dices, peón, gracias, no estás peleándote con él, no le estás venciendo, le estás agradeciendo y le estás dando toda tu gratitud, todo tu amor por haber hecho su función como la ha tenido que hacer. Y en ese momento se disuelve, se deja acunar y mecer y se duerme. No es pelear, no es vencer, es amar, entregar, cuidar, arropar. Cambiar entonces, cambiarse en sí mismo, ¿no? No es cambiar, si somos. Es que la historia es que nos empeñamos en hacer, cuando el propio Jesús nos dice, fijaros en los lirios del campo que se visten de bellos colores, que ni Salomón se vestía así, nada hacen, los pájaros nada hacen, lo decía Jesús, no hay que hacer, es simplemente ser, soy, yo soy. Si hago, quito la atención en ser y me meto en el hacer, me distraigo y pierdo la atención en lo que soy. Y yo creo que soy escritor, creo que soy entrevistador, creo que soy mecánico, cuando en realidad eso es que hago, escribir, que hago, arreglar aviones, pero yo soy otra cosa, yo soy mucho más que el peón del juego, soy mucho más que la partida, soy mucho más que el juego del ajedrez, porque un jugador de ajedrez podría estar el resto de su vida sin jugar y seguiría siendo él, o dejaría de ser él porque no está jugando al ajedrez. Luego no es hacer, no es jugar al ajedrez, sino es ser yo. Muy bien, gracias. Mi duda es, ¿el proceso de disolución del ego es lo mismo que la eliminación de todas las dualidades? Es que mientras pongamos la atención en el ego, mientras el ego permanezca vivo, seguimos atrapados, seguimos enganchados en el juego de la dualidad. Si el ego es el peón, es dentro del juego, si nosotros estamos con el peón activo, si existe el peón es que estamos jugando a ese juego de dualidad. Entonces simplemente perdón, decir, abandono el juego, doy gracias y continúo hacia la unidad, continúo hacia mi camino, hacia la divinidad. Recordar quién soy. ¿Soy un jugador de ajedrez? ¿Soy un peón? No soy eso, soy mucho más. Lo que pasa es que nos da miedo asumir ese recuerdo, porque ¿qué implica eso? Responsabilidad, cargar con tu cruz, responsabilidad de todo el universo que estamos generando constantemente a nuestro alrededor. Ese universo que lo quieras o no, lo estamos creando desde el inconsciente, y el inconsciente, muchas de las cosas que creamos a nuestro alrededor es desde el inconsciente, y ese inconsciente está cargado de culpa, de miedo, de no merecimiento y de memorias enfermas, como dice Haleakala, el del Ho'oponopono, de energías desarmónicas que están creando el universo que tú vives, porque el universo responde a tu emisión. La ley de atracción, emitimos y el universo responde. Pasa que lo hacemos desde ahí, desde el miedo, desde la culpa, la mayoría de las cosas. ¿Qué tiene un 95% de subconsciente? O sea, ¿qué tiene un 5% de consciente que hacer frente a un 95% de subconsciente? Poco. La ley de atracción funciona a la perfección, solo que creemos que con el 5% voy a generar esto, sí, pero es que el 95% está diciendo no te lo mereces, no vales, no eres capaz, tal, y al final que vence, joder, un 95, un 5, estamos atrapados ahí. Tenemos que asumir la responsabilidad, aunque no sepamos de dónde surge lo que hemos creado, simplemente asumir que lo hemos creado. Yo he creado esta realidad. Yo soy responsable de la guerra en Siria, lo venía hablando antes con Juanjo en el coche. Yo soy responsable de la economía en España. Yo soy responsable de todo. ¿Por qué? Porque admito en mi fuero interno un universo donde todos esos conflictos se dan. Si yo admito eso en mi fuero interno, yo lo genero alrededor. El día que yo supere mi propia incapacidad por resolver mis conflictos por mí mismo, como es, por ejemplo, la economía, cuando yo asuma que dentro de mí se están dando todos los enfrentamientos entre luz y oscuridad, miedo,
amor, todo ese, ahí toda esa lucha interna que lo veo reflejado, por ejemplo, en la guerra de Siria que tenemos ahí. Cuando yo todo eso lo tenga armonizado en mi interior, me será imposible generar un universo en el que esas cosas se puedan dar. Y en ese momento estaré en estado crístico. Estoy en ese camino. Y eso es lo que intento recordar y compartir con todos. Por eso lo digo, yo no tengo ninguna certeza de nada, simplemente la intuición y el escuchar lo que se nos ha dicho desde hace mucho tiempo ya. Bien, ¿hay tiempo para una nueva pregunta, Servando? Siempre se nos ha hablado de la palabra anticristo como algo verdaderamente terrorífico, como algo que va en contra de la religión impuesta. Pero ¿de dónde sale el término anticristo? ¿Dónde se produce esa primera vez que se habla de ese anticristo? Cuando es que el Cristo es una etiqueta griega que significa ungido. El ungimiento es la cristificación. Entonces, en un universo dual, una moneda, el Cristo y el anticristo son una moneda, son las dos caras de una moneda. No, tú lanzas la moneda y no cae una cara y luego al cabo de un rato la otra, caen las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es dualidad. Luego, si surgió el término Cristo, el anticristo surgió al mismo tiempo, solamente cuando empezamos a nombrarlo. La energía surgió al mismo tiempo, solamente que uno lo llamó Cristo y al cabo de X años dijo el anticristo. No sé cómo surgió el término anticristo, pero las energías surgieron al mismo tiempo, que a fin de cuentas es lo que importa, creo, para mí. Bien, Fran, dime. Tenemos que cortar. Qué pena. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. A mí que me hayáis invitado. Y para nosotros es una gran satisfacción, y además con el esfuerzo que hace de venir de Madrid aquí a hacer tu intervención y marcharte corriendo en el AVE para Madrid, te lo agradecemos muchísimo, Fran. Bueno, nos vemos el 29, ¿no? Sí. Vale. Bien, pues también saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Creo que también ellos han tenido un programa interesante, y habría que decir que agradecemos para hacer estos programas a la emisora municipal de Gelbe, Ahora Radio, sus locales que nos los da el ayuntamiento para que podamos estar aquí, también a Videocadena Gelbe para que hace su trabajo de mecánico y técnico de estar aquí, y decir que nuestro amigo Fran y nuestro amigo nuestro amigo Israel Jiménez y nuestro amigo Juan Prieto son personas de una cualificación extraordinaria, porque aquí están constantemente, cada día, haciendo este programa, que lo único que sirve es para que todo el que escucha y el que ve nuestros programas pueda ver gratis la información de que hay otro mundo y de que hay otras cosas. Y a nuestros oyentes y televidentes les decimos que la semana próxima pueden conectar también con nosotros exactamente donde mismo han conectado hoy. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.